Bien, en este punto vamos a retomar, después de un mes y pico complejo de festividades y demás, y después de haber celebrado todo lo que tenemos que celebrar, y ayunado todo lo que tenemos que ayunar, y vuelto a celebrar todo lo que tenemos que celebrar, acá estamos para seguir avanzando con nuestro curso. Estamos transitando en la etapa más oscura, más triste, más dura de nuestra historia, y entonces a veces es un poquito difícil, pero nada, tenemos que intentar mantener esta mirada desde la historia y poder seguir adelante. Hoy vamos a ver algunos temas muy específicos de esta Shoah que tienen que ver no con recorrido histórico, sino con algunos de los grandes conceptos que permitieron o facilitaron la Shoah o que dieron sustento a la Shoah. Entonces vamos a empezar con alguno de estos temas. El primero de ellos tiene que ver con cómo fue posible que la gente en Alemania misma no se rebelara y en el mundo no se rebelaran. Entendemos la miseria de muchos dirigentes que defienden intereses y no ética o moral, pero las personas, la gente común, también participa de estas cosas y las personas no se mueven por intereses. Ahí sí hay mucho más pasional, ideológico, que podría haber funcionado. Entonces, uno de los grandes secretos para entender por qué el alemán medio de a pie o la gente de otros países no salió masivamente a quejarse, oponerse, vamos a ver más de uno, este no es el más importante, uno de los que contribuyeron a esto tuvo que ver con el encubrimiento de las atrocidades. Los nazis no mostraron orgullosos lo que estaban haciendo. Lo escondieron y lo disimularon con algunas tácticas, que ahora vamos a ver alguna de ellas, como una de las estrategias que hicieron para lograr esto. Entonces, ellos implementaron lo que llamaron la solución final. Y tuvieron, como haciendo algunos repasos para volver a conectarlos, tuvieron a los oficiales de las SS a cargo de los centros que ellos llamaron centros de exterminio. Bien. Ellos montaron todo un engaño alrededor de esto. Nunca comunicaron, ni escribieron públicamente, ni dijeron públicamente que hubiera tal cosa. Ellos enviaban a los judíos a trabajar. Era un término de ellos, era una reubicación. Había que repensar el espacio geográfico, había que liberar el occidente de Europa y enviaban a los judíos hacia el este, a Oriente, para generar una mejor distribución y una mejor ubicación del terreno. Entonces, en esos lugares que los recibían, no los recibían en un campo de exterminio, ni siquiera en un campo de concentración y de trabajo forzoso. Independientemente del destino que les esperaba a los judíos, que ustedes ya conocen, ellos llegaban y creían que llegaban a instalarse en un mundo que no era el ideal, pero en el cual podían trabajar. A medida que llegaban, por ejemplo, en muchos campos los obligaban a escribir postales, cartas. Yo sé que hoy no tenemos más estas cosas y desaparecieron, pero en aquel momento funcionaban. Y en esas postales debían contar lo bien que los trataban y la buena perspectiva a futuro que tenían trabajando en esos lugares. Por supuesto que terminada esa carta iban a las cámaras de gas, pero eso le permitía a los alemanes
que los familiares, los amigos, los conocidos que habían quedado atrás, reciban noticias alentadoras. Y a través de esas noticias poder sostener este engaño más allá en el tiempo. Entonces, esta fue una de las estrategias que usaron como propaganda. Ahora vamos a ver otras, no es la única y ni la más importante, empecé por esta. Fue una de las estrategias de propaganda para cubrir todas las atrocidades y asesinatos masivos que ellos hacían. Cuando igual esto empezó a hacer ruido, Alemania hizo un acuerdo con la Cruz Roja. Estamos hablando de 1944 ya. Entonces, le permitió, después de muchas dilaciones y de muchas negociaciones, ¿vieron cómo hacen acá ahora los que quieren que la justicia nunca llega y empiezan a poner recursos? Bueno, generaban reuniones, dilataban, pero finalmente le permitieron a la Cruz Roja que pueda inspeccionar un campo de concentración o un campo gueto, llamado por ellos, ¿no? No llamado campo de concentración. Ese campo gueto, obviamente, fue un campo elegido y armado especialmente, que se llama Theresienstadt, o no sé si pronunciaré bien el nombre, es la actual República Checa, donde queda, en ese momento, eso era la zona de Bohemia y Moravia, que estaba bajo un protectorado, y en esa zona, en ese lugar, ellos construyeron un lugar para poder mostrar. El campo funcionaba desde 1941, ¿sí? No es que lo hicieron en ese momento. El campo se usó del 41, pero era claramente un campo de propaganda, en el cual querían que la gente consumiera, especialmente en puertas adentro de Alemania, que la política del nazismo no era lo que otros querían hacer ver, que eran mucho más humanitarios y mucho más cuidadores del judío, del gitano, del que llevaban a un campo gueto de aislamiento o de reubicación. Entonces, en este campo que usaron para todo eso, básicamente llevaron a gente judía, alemana o austríaca, ancianos, veteranos de guerra, algunas personas con discapacidad, con alguna discapacidad, algún artista, algún músico famoso, conocido a nivel internacional. Era como si yo les dijera, perdonen por la analogía, era el campo VIP. Es el lugar en donde aparentemente las cosas funcionaban de otra manera y les servía para mostrar cómo era el destino de los enviados hacia el este. Entonces, en la visita del 44 se tomó ese campo y se lo embelleció todo. Cuando pasó la inspección, terminó de desfilar las autoridades de la Cruz Roja, que vieron lo que querían ver y que pudieron transmitir lo que habían querido transmitir, después de dejarse sorprender por lo maravilloso de este lugar. Después de todo esto, la mayoría de los residentes que estaban ahí fueron trasladados a Auschwitz. Pero antes de ser enviados a Auschwitz, y después de que las autoridades de las SS se fueron, los propios oficiales quedaron tan maravillados con el campo y lo que ese lugar podía transmitir, que produjeron una película, hicieron un film, que tal vez alguno de ustedes vio, porque hay muchos cortos que dan vueltas sobre esta situación. Y es realmente de un nivel de cinismo impensado. Hay una atmósfera, un clima, una música, comida, un lugar, es como si fuera un lugar que deseaba, daba ganas de ir. A tal punto llegó el cinismo. Es decir, como que ellos mismos se sorprendieron de la belleza de lo que armaron y ya que estaban lo querían aprovechar para algo más y entonces usaron un film, una película que demostraba lo benevolentes que eran y lo bien que estaban los judíos
con ellos. Esto nos da pie a que yo le sume a este concepto de ocultar, de esconder, de disfrazar, que venían desarrollando los nazis. Llegó el momento de presentarles a uno de los personajes más nefastos que tuvo mucho que ver con todo esto, que se llama Goebbels, que por supuesto ustedes conocen, no necesita que yo se los presente, pero les quiero contar algunas cosas de Goebbels que tal vez no sé si sabían, o alguna vez tuvieron la posibilidad de leer, que tratan de mostrar un poquito el personaje, ¿no? Todo lo que voy a contarles ahora no es para justificar ni explicar la actitud de nadie. Lo que Goebbels hizo no tiene justificación y mucho menos perdón. Pero quiero entender al hombre y que a ustedes les sirva eso para entender a veces cómo ciertos traumas o ciertas vidas difíciles terminan desembocando en ese tipo de personas. Aunque ustedes deben conocer otra gente que tuvo vidas difíciles y traumas de chicos que no necesariamente terminan así, por supuesto, gracias a Dios, si no sería un caos en el mundo en el que vivimos. Goebbels tuvo poliomielitis en su infancia. Esta enfermedad tremenda, que ustedes saben que fue gracias a un judío, que no está más como epidemia, como ustedes saben que fue gracias a una vacuna desarrollada que esto se pudo erradicar. Entonces, a los 10 años, post operaciones y demás, por culpa de esta enfermedad, tuvo una parálisis en una pierna y eso lo obligó a tener una prótesis en una de las piernas y a crecer con zapatos especiales. Por supuesto que lo anecdótico no es esto de chiquito, sino que eso le impidió participar activamente de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes saben que en países que están involucrados en guerras, no ir al ejército por algún problema físico termina siendo para mucha gente traumático y vergonzoso. No es un tema menor. Si ustedes quieren tomar un paralelo, hagamos un pequeño paréntesis. Si vos hoy vivís en Israel y sos argentino y tenés la mentalidad de que el ejército hay que buscar la manera de evadirlo y de no hacerlo, si vos sos un ciudadano israelí hoy y con esa mentalidad tratás de evadir el servicio militar, en tus reuniones sociales, en tu marco, en tu vida, lo más probable es que seas dejado de lado. La sociedad israelí no valora al que evade el servicio militar. En la Argentina, los que lograban evadir el servicio militar eran celebrados y festejados, eran los genios, era motivo de orgullo. En Israel da vergüenza. Eso tiene que ver con el momento de cada país y con la valoración. Esto en Israel está empezando a cambiar. Y ya hay varios movimientos de jóvenes que están en contra de la tzabá. Todavía son muy minoritarios. Perdón, cuando dije tzabá me refiero al servicio militar obligatorio. ¿Sí? Tzabá en hebreo es ejército, pero es la manera de llamar a este servicio militar obligatorio de 3 años para los hombres y 2 para las mujeres. Entonces, volviendo, Goebbels, en un país que había sido atravesado por la Primera Guerra Mundial, con un orgullo nacionalista y un fanatismo, como ustedes se imaginan, en esa época en Alemania, no haber participado en la Primera Guerra Mundial era otro componente más a sentirse discriminado o distinto de Goebbels en su crecimiento. Entonces, marcado por todos estos complejos, no para justificar, no para explicar, y con su defecto físico que también lo marcó mucho, entonces eso podríamos decirle que Goebbels se transformó en lo que algunos llaman un lobo solitario. Ese tipo de personajes son los más peligrosos para las sociedades. Yo hace poco, un viernes, dije en una prédica, en unos comentarios que hago los viernes, que la mayoría de los casos de Estados Unidos, donde alguien salió a hacer una matanza y después se le pregunta a los amigos, al barrio, a la familia, a los conocidos, ¿cómo era esa persona? La mayoría de las respuestas son:
no hablaba con nadie, solía estar solo, pero no parecía mala persona. Era introvertido, tenía... Entonces, ese es el perfil a veces de un asesino en potencia o de alguien que está incubando un odio o una respuesta tremenda. No encajar, no pertenecer, no tener un marco, no tener un espacio de amistad, de familia, de cariño, es algo que puede perturbar la mente humana. Somos seres sociales y gregarios. Lo mejor que ustedes tienen en la vida se llama la ambrota. No, la comunidad, la familia, los amigos, eso es lo más lindo que tienen. Y eso tiene un valor incalculable. Bien, dicho esto, les voy a contar un poquito la carrera y cómo llegó. Simplemente de vuelta como un dato que creo que es interesante, ¿no? Él era parte del Partido Nacional Socialista, por supuesto, y fue nombrado líder del partido en Berlín. Él desarrolló los discursos populistas. ¿Sí? No sé si conocen lo que es un discurso populista, capaz que no, porque nosotros estamos muy lejos de todo eso, pero un discurso populista con explosiones de miedos a la sociedad alemana. Había que difundir odio por todos lados. Y la víctima del odio de los discursos de Goebbels era lo extranjero, el distinto, el diferente. Y todo ese discurso populista de tremenda emocionalidad siempre desembocaba en la idea de que solamente una figura, una persona, un líder los podía salvar de la decadencia en la que estaba Alemania. Pequeño paréntesis, ya lo estudiamos, recuerden, post Primera Guerra Mundial y Tratado de Versalles, quedó una Alemania humillada, endeudada, con restricciones, con imposibilidades y con un anhelo de reivindicación. Cierro el paréntesis y volvemos. Entonces, este Goebbels entendía que solamente un líder fuerte, que no dudara, que tuviera claro lo que hace falta y que condujera a Alemania como correspondía, los podía salvar. Goebbels fue el arquitecto de la campaña de Hitler. Fue el responsable de comunicación para colocar a Hitler no solamente para ganar la elección, sino para concentrar el poder en Alemania. Y esto es lo que quiero que entiendan, porque el problema no es cómo fue que Hitler ganó. La pregunta es cómo fue que Hitler, cuando ganó, le permitieron la concentración de poder que le permitieron. El arquitecto que trabajó para lograr esto se llama Goebbels. Y esto, necesito transmitirles algo más importante, no es un servicio que se contrata para que la persona arme una offshore en Panamá y guarde la plata. ¿Se entiende la analogía? No es un ecuatoriano que te hace una campaña y le pagas en negro. Es alguien que está convencido. Lo de Goebbels no era un trabajo por dinero, era un convencimiento y una pasión ideológica. Y ahora lo vamos a ver, lo acompañó hasta el final y se suicidó en el final. Perdonen que les expolié el relato, pero quiero que entiendan lo que les quiero decir. No es alguien que trabaja por dinero. No se logra lo que él logró cuando consideras que este es tu trabajo, de 9 a 18. No hizo home office. Lo que hizo fue involucrarse de lleno él y su familia en un proyecto de nacionalismo extremo al cual adhería profundamente.
y solamente la figura de Hitler podía salvar a esta nación. Y entonces eso le permitió a Hitler lanzar una carrera no solo a ganar, sino a transformarse en ese líder populista que iba a poder devolverle la gloria perdida a su amada Alemania. Cuando Hitler llega al poder, no coloca a su jefe de campaña en el lugar de, ¿cómo se llama? Que ahora es Mansur. ¿Vocero? No. Jefe de gabinete. Gracias. No es el jefe de gabinete, es, digo esto porque Cafiero fue el jefe de campaña y porque Marcos Peña fue el jefe de campaña de Macri, que fue el jefe de gabinete, sino lo pone como ministro de propaganda. Entonces acá quiero hacer de vuelta un análisis que parece meterse en un detalle, pero no es un detalle, porque es una novedad en la historia. Y es una novedad que vale la pena estudiar. Nosotros no vamos a estudiar en profundidad porque habría que hacer un curso entero para entender el lugar de la propaganda en el gobierno de Hitler. Tiene una importancia vital que no puedo dejar de hacer algunas menciones. Como jefe de propaganda de un gobierno que no paró de meter leyes antisemitas, que no paró de perseguir y expulsar gente, que inició una guerra y que sostuvo durante años una guerra, lo único que te permite hacer eso sin que tu población se levante en contra tuyo es una propaganda fenomenal. Ninguna población hubiera resistido los vejámenes que hizo Hitler con su propia población. Lo hubieran derrocado mucho antes. Por supuesto que en la historia no se puede decir esto, es una hipótesis, es una suposición, no me tomen tan literal. Pero piénsenlo. Podría decirles hoy acá que era más importante el ministro de propaganda que el ministro de guerra. Porque lo que Hitler le provocó a Alemania se lo pudo hacer porque primero hubo toda una campaña para enorgullecer al alemán, para dotarlo de un montón de soberbia y después para sostener las atrocidades y después, obviamente, las consecuencias negativas de todo lo que hizo. Entonces, Goebbels centralizó la vida cultural e intelectual de Alemania. Todo lo que se transmitía, comunicaba y se compartía a nivel cultural estaba todo supervisado por su ministerio. Y el arma más importante que utilizó en su guerra de propaganda fue la radio. No sé si todos saben lo que es la radio, creo que sí. Porque tenemos la edad que tenemos. Porque si yo le digo a los chicos de 12 años hoy que hice una campaña por radio, me van a decir de qué red social es la radio. No lo van a entender. Pero ustedes sí lo entienden, porque somos hijos de otra generación, donde la radio todavía tuvo un lugar preponderante, hasta que la televisión ocupó ese espacio, algo así como a partir del debate entre Kennedy y Nixon, que cambió la historia de la política cuando se sumó la tele. Hasta que volvió a cambiar todo con las campañas a partir del siglo XX, del siglo XXI, final del siglo XX, con la irrupción primero de Internet, después de los mails, después de los chats, después de las redes sociales. Ahora estamos siempre en una aceleración del cambio. En la Argentina, cada 4 años en elección, esas elecciones va cambiando la plataforma en la cual se llega a la gente. Bueno, la de Goebbels, la más importante, fue la radio. A través de la radio,
logró el apoyo masivo de la gente a la política nacional socialista. Tuvo una maquinaria propagandística activa, engrasada, aceitada, eficiente, certera. Fue en lo que él hacía súper exitoso, súper obsesivo, súper detallista, y logró todo lo que se proponía en la primera etapa, obviamente, ¿no? Entonces, eso despertó en el pueblo alemán una fe ciega. Los alemanes tomaron a Hitler, gracias a Goebbels, como una figura religiosa. La gente adoraba a su líder. Tenía el poder que tiene la mística, la fe, la religión en un líder político. Entonces, me adelanto un segundo para de vuelta mostrarles hasta dónde llegó. Cuando la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial ya era una certeza y algo imposible de revertir, el pueblo alemán seguía escuchando y pensando que se podía ganar la guerra. Por eso costó tanto el final, y hubo tanto costo de vidas, y no hubo una fuerza interna que lo derrocara a Hitler antes de tanto costo humano y costo tremendo en la ciudad de Berlín, especialmente, pero en toda Alemania. Esto se intentó, hubo algún que otro intento de asesinato a Hitler, ya lo vimos algunos incluso, pero no tuvieron éxito, y tendrían que haber habido muchos más, mejor armados y preparados por las noticias de la guerra a partir del 43. Y sin embargo la guerra siguió hasta el 45. Bueno, nada, después, como anecdótico, el discurso más largo, más extenso de la historia de Alemania lo pronunció Goebbels en 1943. En ese discurso habló del nacionalsocialismo y llamó a los ciudadanos de Alemania a una guerra total. Había que soportar valientemente la batalla para alcanzar la grandeza. Ese era el mensaje de Goebbels a partir del 43, cuando la guerra cambió de rumbo. Y antes era todo exitismo. Entonces, esa mística le dio a Alemania como pueblo, como nación, la posibilidad de soportar lo que tendría que haber terminado mucho antes. Bueno, como les fui diciendo, en 1945, en enero, el ejército de los rusos logró entrar, los aliados también fueron llegando a Berlín, entonces la situación del círculo íntimo de Hitler se volvió insostenible. Entonces Goebbels se encerró con su familia en el búnker de Hitler. Por eso les conté que esto iba más allá de un trabajo, no era simplemente una ocupación, no era un tema de trabajo profesional. Y en ese búnker discutieron Goebbels y Hitler si había que firmar la paz, si había que rendirse, negociar o lo que sea. Y entonces Hitler rechazó cualquier negociación, no tenía ninguna intención de ningún acuerdo, solo lucharía hasta el final, y cuando no hubiera ninguna chance más, se iba a suicidar él y Eva Braun. Esa fue la advertencia de Hitler a Goebbels, que después cumplió. Abro un paréntesis. Habrán leído, escuchado un montón de teorías respecto a que Hitler no se suicidó el 30 de abril en su búnker, que no le prendieron fuego a sus dos cadáveres, al de él y al de Eva Braun, a los dos cadáveres que estaban ahí juntos
en ese búnker, cosa que históricamente no estoy en condiciones de poner en duda. Las líneas históricas principales de las investigaciones de la Segunda Guerra Mundial dan por confirmada esta hipótesis, que Hitler y Eva Braun se suicidaron en el búnker el 30 de abril y se prendieron fuego a sus cadáveres. Y eso fue chequeado y publicado muy prontamente después de eso, con las dentaduras de ambos coincidiendo con los registros de los dentistas de ambos. Si alguna vez vi o leí algunas de esas teorías, sí. Si me convencen, no. Pero eso no significa que ustedes puedan pensar lo que ustedes quieran. Todas las teorías conspirativas son fascinantes, todas encantan, nos gusta escucharlas y leerlas, que las torres gemelas implosionaron de adentro y no por los aviones, que el hombre no llegó a la luna porque la sombra de la bandera que clavaron no es exacta con lo que es la luna. Todos parte, para mí, esto no puedo afirmarlo 100%, de lo que llaman fake news. La gente le gusta más escuchar una teoría conspirativa que la verdad. No hay en las líneas históricas de pensamiento y de investigación, de la Shoah, ninguna línea importante que sostenga que Hitler está vivo, o estuvo vivo mucho tiempo después. No lo hay. Te decís, no, pero hay un periodista escribió un libro. Sí, eso hay. No, pero yo vi una película que... Sí, eso hay. Pero yo no les hablo de un periodista o de un historiador cualquiera, sino de esas líneas más importantes de investigación que se consideran con bastante importancia en el mundo. Bueno, dicho esto, la decisión fue suicidarse en el búnker previo a que los soviéticos puedan tomar el cadáver, y como no querían permitirle que después usaran el cadáver, la decisión fue también prenderse fuego, y entonces el matrimonio Goebbels discute exactamente lo mismo. Y como la esposa era más ferviente que él, ella decide, producto de una depresión, y tristeza obviamente, y toda la situación que tenían, y toda la cuestión médica que estaba pasando, tener el cuerpo paralizado, no importa, cuestiones más menores, con todo eso, ella decide quitarle la vida a sus hijos en el mismo búnker y que un oficial de la CSIS le pegue un tiro a ella y al marido. Entonces, los padres asesinan a sus hijos y se dejan asesinar por soldados de la SS. Con todo esto, cuando se entra al búnker, se encuentran todos los cadáveres y no ninguno con un cuerpo a mostrar, sino con cenizas, ¿no? Con cadáveres incendiados fueron recibidos los rusos. Entonces, nada, que una madre le dé veneno a su hijo, yo no sé, digamos, en qué mente puede caber, cómo se puede entender esto, y tampoco creo que sea función nuestra poder juzgarlos, simplemente les cuento lo que pasó. Entonces, allí quedaron los cuerpos de los bebés. Y entonces todo esto me da pie a abrir el último tema de hoy, que así como podríamos tomar un curso entero sobre el rol de la propaganda y de Goebbels en el nazismo, podríamos tomar un curso entero respecto al concepto más importante que utilizó Hitler para llevar a cabo la Shoah. Y el título es racismo. Y vamos a hablar un poquito, aunque sea de vuelta lo mismo, algunas líneas de lo que es el racismo entendido en los términos de Hitler. No sé si alguna vez de jovencitos tuvieron esa discusión, pero yo en mi adolescencia la tuve muchas veces con amigos judíos y no judíos respecto a ¿qué somos los judíos? ¿Somos un pueblo? ¿Somos una religión? ¿Somos una nación? ¿Somos una civilización? ¿Somos una fe? ¿Somos una creencia? ¿Qué somos?
Bueno, esto que a nosotros nos generó en toda nuestra historia una pregunta difícil de contestar, porque tenemos en nuestra historia diferentes componentes que nos van haciendo en determinados momentos, ser nación, ser pueblo, ser religión o lo que fuera, le permitió a Hitler ponernos un rótulo distinto. Y no somos ninguna de esas cosas para él, somos una raza. Y les puedo decir que Hitler se obsesionó con la idea de la raza. En sus discursos, en su libro, en todo lo que él decía, aparece reiteradamente un concepto que ustedes han escuchado 1000 veces, pero tengo que remarcar porque es central para entender esto, que se llama el concepto de la pureza racial. Sobre este concepto apoyó ideológicamente Hitler lo que hizo con nosotros y con los gitanos. ¿Puedo decirte algo? ¿Puedo decirte algo? Sí, Ernesto, decime. Estoy leyendo un libro de James Carroll, que fue un sacerdote americano, y habla de la Shoah y de cómo la injerencia de la Iglesia Católica tuvo que ver en este tema que está diciendo vos, de la pureza de sangre, con un papa que fue Pablo IV, que fue Carafa, que fue un inquisidor en España, y que, bueno, que hay una historia muy fuerte de la limpieza de sangre a partir de Toledo y de España, que se transmitió a Roma en esa época, en el 1500 más o menos, y que este autor lo asocia mucho con la limpieza de sangre que estás hablando vos, cosa que me parece tremendo, ¿no? Bueno, nada más. Gracias, Ernesto. Solo te digo que hay una diferencia sustancial, y es que en la Inquisición, independientemente de que dudaron de la conversión de muchos judíos y persiguieron a muchos nuevos cristianos por dudar de su conversión, la concepción de la Inquisición permitía el abandono del judaísmo y la vida como cristiano. El racismo y la pureza racial no permite salida. Es como la profundización de un pensamiento que llega a un estado que no quiero llamar de evolución, porque no es evolución, sino que es de involución, pero llega a un estado de desarrollo en donde lo que originalmente era visto como algo negativo, pervertido, pero que podía tener algún tipo de salida, aunque como les dije, muchos judíos convertidos al cristianismo después fueron cuestionados y perseguidos igual, pero el argumento no es no existe la conversión, el argumento es tu conversión es falsa, te pusiste una careta y seguís siendo judío en secreto, ¿se entiende? Después no importa si hubo veracidad o no en lo que decían. En este caso no hay salida. La pureza racial no te permite dejar de ser lo que sos. Armando. Armando, tenés la mano levantada, ¿querés decir algo? Sí. Vos hace poco dijiste que que Hitler no tenía ningún antecedente de familiar judío. Sin embargo, hace algunos años atrás habías dicho que para que alguien odie tanto al pueblo judío tenía que tener algún antecedente judío. O sea, hay como, tenés las dos opiniones. Pero alguien que habla de pureza de sangre, ¿no pensás que está hablando de la pureza de sangre de su sangre? O sea, ¿no pensás que Hitler estaba preocupado por su pureza de sangre? Que él estaba inseguro si él era 100% alemán. Él menciona la pureza de sangre un montón de veces. O sea, él está hablando de su pureza de sangre, no la de los otros. Esperá, me parece. Vos estás haciendo un análisis psicológico de lo que Hitler mostraba o decía y sacando la conclusión, que yo no la critico, lo distingo y digo, dentro de las líneas históricas que yo estudio y que yo sigo, no hay evidencia de que tenga sangre judía. Pero no niego
que algún autohistoriador lo sostenga y que alguno de ustedes lo quiera creer, y no me meto en eso porque obviamente es decisión de cada uno qué es lo que sostiene, y tampoco critico al que extraiga de la obsesión de Hitler por la sangre y pureza de sangre una falta propia. Yo no voy a hacer ese paso, pero no pasa nada. Digamos, el que lo haga, que lo hace. Lo que yo les quiero contar es que él apoyó su línea, su desarrollo en este concepto de pureza racial, y dentro del concepto de pureza racial, porque hay un más, eso es todo evidente lo que voy a decir, pero en esta división del mundo en razas, la germánica es la superior. Y esto parece una obviedad, pero la raza aria es definida como superior por él, que tampoco hay evidencia científica para esto. Sí hay una teoría deformada de Darwin que habla de la lucha de las especies, y él solo no, hay algunos científicos previos que lo hacen una aplicación de la teoría darwiniana en las razas, y entonces, así como las especies luchan y hay una supervivencia de la más apta, ellos hacen una extracción, un paralelismo, lo que no significa que científicamente se pueda hacer, digamos, deja al lado de lo científico y aplican lo que Darwin hablaba de las especies en las razas humanas. Entonces, con ese concepto, el primer paso fuerte que da Hitler es: gente, Alemania, preservemos la pureza de nuestra sangre. Y por eso prohíbe las mezclas, los matrimonios, como primero de los pasos. Y después de que empieza a limpiar las mezclas y a preservar una aparente raza aria, ahí lo tomo armando un poquito más y les digo: el ario era rubio, de ojos azules y alto. El prototipo de ario que quieren venderle al mundo como imagen ideal no encaja Hitler. Hitler no era eso físicamente. Ya ni hablemos si tenía o no tenía sangre judía cercana en la familia o en algún antecedente. Tampoco era el ario que él hablaba. Pero como acá no importa la realidad o la verdad o la apariencia, importa la fuerza de la propaganda, la convicción del discurso, la reiteración del mensaje y todo esto que les fui contando antes, ellos logran transmitir este concepto que es una ideología del gobierno y una utilización de la propaganda para que esto se exhiba, se publique en las radios, como les dije antes, en películas, en las aulas, en los diarios, en todo canal de comunicación y especialmente en los discursos políticos. Entonces, toda esta ideología puesta en práctica, pseudocientífica, que hacía ver y ser presentada como una evidencia irrefutable que contenía el saber más avanzado de aquel momento de la ciencia en un país como el alemán, que valora la ciencia y que se siente el centro de la ciencia del mundo, todo esto fue muy funcional a el intento nazi de exterminar a todos los que no sean parte de esta pseudo raza. La respuesta judía a este concepto la van a encontrar en la entrada de Beit Atfutzot, el Museo de la Diáspora. Si alguna vez van a Jerusalén, si alguna vez van a Tel Aviv, quise decir, y van dentro de Tel Aviv a la Universidad de Tel Aviv, hay un pabellón de la Universidad de Tel Aviv que es el Museo de la Diáspora. En hebreo, Beit Atfutzot. La entrada contiene gigantografías de todas caras distintas. Todo tipo de tez, de nariz, de pelo y de ojos.
todos judíos. La respuesta judía a Hitler es: nosotros no somos una raza. Por supuesto que es una respuesta posterior al 48, posterior al Estado de Israel, y que nunca se enteró, y que no era para él tampoco. Nosotros nunca nos consideramos una raza, y mucho menos una raza inferior, obviamente. Pero no hay una raza judía, lo podemos ver en las caras de todos los que estamos acá en este Zoom, simplemente como muestra. Entonces, a partir de esta ideología difundida y sostenida, aparece la idea de la esterilización médica. Hay que terminar con las razas inferiores. Y el primer paso ante el exterminio fue que no se reproduzcan más. Y hay experimentos e implementaciones de esterilizaciones forzadas para evitar ciertas reproducciones. Como les dije antes, gitanos, personas con discapacidad, algún tipo de enfermedad, y los judíos, por supuesto. Entonces, después de estos comienzos con esta idea, que incluso se encontraron, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial, hubieron convivencias entre soldados africanos y mujeres alemanas. Y había una cantidad importante de niños que habían nacido de esas uniones. Y Hitler se encontró con hijos de la Primera Guerra Mundial, de estos encuentros sexuales post o durante la Primera Guerra, y también todos ellos fueron sometidos a este tipo de cosas. Las descendencias de estas mujeres y demás, por más que tenían que ver con ejércitos aliados de la Primera Guerra Mundial, sufrieron estas mismas condiciones, ¿no? Bueno, entonces, al antisemitismo religioso que imperó en la Iglesia durante 1500 años, Hitler le agregó un antisemitismo pseudocientífico de tinte racial. Sí, Aníbal. Elie Wiesel, en uno de los escritos, dice que los nazis, ellos no inventan nada, sino que perfeccionan cosas que venían sucediendo siglos anteriores, y lo más terrible es que muchas de las cosas que hicieron ellos, las hicieron muchos otros países después de la guerra. O sea, usar las mismas técnicas de los nazis, cambiadas en algunos casos, disfrazadas. No sé, el ejemplo, por ejemplo, de dispersar una manifestación con gas. Como dar un ejemplo así menor, pero que muchas de las cosas que hicieron los nazis ya se venían haciendo antes, que es un poco lo que contaba Ernesto, ¿sí? Que tenía que ver los guetos, las movilizaciones forzadas de las personas, todo ese tipo de prácticas, las torturas, un montón de cosas, que luego de la guerra ellos lo perfeccionaron, y los que vinieron después, no importa del signo que sea, del país que sea, donde sea, las utilizaron también para sus propios, las usaron como técnicas para hacer política o propaganda o lo que sea. Sí, como siempre, hay utilización y hay novedad. Lo que les dije antes, que no hay salida del ser judío, es una novedad. Digamos. Todas las persecuciones anteriores nos daban la puerta de salida. Esta es la primera que no te da puerta de salida. Pero si pensamos también a nivel genérico, utilizan la tecnología del siglo XX para seguir haciendo cosas que antes se hacían de otra manera. También hay varias formas de verlo, coincido con bastante lo que decís, Aníbal, obviamente. Así que bueno, con esto cerramos, podríamos hablar un poco más. En las clases se les medía a los chicos la cabeza, la nariz, el tamaño de la frente. Digamos, había una serie de cosas que eran como humillantes y como despectivas, para poner al judío como una anomalía de las razas, como una raza inferior que vive chupando la sangre y la fuerza de otras razas y demás. Tremendo, terrible, ya lo conocemos todo. Quería ponerle algunas bases ideológicas a todo lo que hablamos y cerrar con esto un recorrido que hicimos. Así que les agradezco el haberme acompañado. Ernesto, ¿querés decir algo más? Vi tu mano, un movimiento.
Sí, insisto con la injerencia y la fuerza en la historia de lo que fue la Iglesia Católica y después la Reforma Luterana, incluso en Alemania. La función y la fuerza que han tenido como para fomentar y seguir, y digamos, y no sé si no tiene algo que ver toda esa corriente antisemítica que tuvieron en algunas cosas que después hizo Hitler y terminó en la Shoah. No sé, Sí, es una idea. lo que pasa, Ernesto, digamos, esto con cariño, obviamente, que vos sos más nuevo, nosotros venimos con este curso hace varios años y estudiamos exactamente todos esos periodos en detalle y vimos cómo fue el sentimiento religioso, cómo fue el económico, y ahora le agregamos como el último eslabón de este mismo, pero sí, obviamente Perfecto. está 100% de acuerdo y tomado en cuenta que esto viene de siglos y siglos y que inició en gran parte el deicidio puesto en términos Totalmente. cristianos, Totalmente. y allí un desarrollo Listo. que fue Perfecto. a lo largo del curso. Te agradezco, Ernesto, y les agradezco a todos. Les dejo Gracias, un saludo Fabián. y nos vemos en Torá en ratito, en Shabbat o cuando quieran. Gracias. Gracias. Gracias, Fabi. Gracias, chao.